hablar hoy acerca de la iglesia y su propósito eterno. La iglesia y su propósito eterno. Si no estuviste la semana pasada aquí, viste, pero quieres volver a escuchar, recuerde que tenemos un canal en YouTube donde ustedes pueden escuchar el mensaje y es muy importante porque que vamos a hablar hoy está muy conectado a lo que hablamos la semana pasada. La iglesia y su propósito eterno. Y ahí quiero comenzar con esta frase. Sin propósito, cualquier camino parece correcto hasta que te das cuenta que estás perdido. Medite en esto porque es, es una frase muy importante y muy reveladora que comúnmente nosotros dejamos pasar por alto cuando hablamos de la iglesia. Damos muchas cosas por hecho y no nos detenemos muchas veces a pensar cuál es el propósito de la iglesia. Y una vez más, cuando no hay propósito para cualquier cosa en la vida, cuando no hay propósito, cualquier camino es correcto. No hay un propósito, no hay un objetivo, no hay un camino a seguir. Y esa es la razón fundamental por la que vemos muchas personas y muchas congregaciones, sin pensar en nadie en específico, pero no podemos negarlo. Hay muchas congregaciones cristianas incluso, ¿verdad? Que hacen muchas cosas diferentes y, y tienen muchas formas diferentes de hacer las cosas y a veces pareciera como que no hay un rumbo fijo para ellos. Aparece una ola como en el mar, ¿verdad? Aparece una ola, se montan en esa ola. Cuando baja esa ola, viene otra ola, se montan en la otra ola y son muy inconstantes en lo que hacen. Y la razón principal es por esto, porque como no conocen bien su propósito, cualquier cosa les parece correcto, cualquier camino les parece correcto. Y nosotros tenemos como iglesia la libertad de hacer muchas cosas, pero nunca podemos olvidar nuestro propósito porque nada puede ser más importante que el propósito, ¿verdad? Podemos adornarlo con muchas formas y figuras, ¿verdad? Pero el propósito principal nunca debe olvidarse. ¿Para qué? ¿Cuál es el camino a seguir de la iglesia? Y es que, y esto es lo siguiente que quiero decir también, que el propósito conecta con tres cosas. Una, con las cosas con las que conecta el propósito es con quién eres. Y ya hemos visto esto la semana pasada. Comenzamos hablando de la iglesia. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Qué es lo que somos como iglesia? Y hemos visto que la iglesia, ¿verdad?, tiene un origen en Cristo y que su fundamento está en Cristo. Cristo es el fundador de la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia es la comunidad de
todos los creyentes, ¿verdad? Fundados en Cristo, originados en Cristo, fundamentados en Cristo en todo el mundo. Y nosotros como iglesia local, ¿verdad? Somos parte de esa iglesia, fundada por Cristo y para Cristo. Eso es lo que somos. Por lo tanto, ya partiendo de ahí podemos definir cuál es el propósito, ¿verdad? Porque está conectado. ¿Quién eres? Y lo segundo es, ¿para qué fuiste formado? ¿Sí? ¿Para qué Dios, para qué Cristo fundó la iglesia? Eso es muy importante porque si nos reunimos aquí sin saber quién es nuestro fundador, el fundador original, la roca principal de la iglesia, y cuál fue el propósito de Cristo a la hora de fundar la iglesia y de llamarnos a nosotros a ser su pueblo, entonces somos cualquier otra cosa menos una iglesia, ¿verdad? Muy bonito, nos vemos, ¿verdad? Hoy domingo, bien sentados aquí, con sillas cómodas, con aire acondicionado, con abanicos, con todas las cosas que facilitan, ¿verdad? Que estemos aquí ahora en este momento. Pero imagínense si estamos aquí cada domingo sin saber quién es el fundador de esto, quién le dio origen a esto que nosotros llamamos iglesia y a esto que hacemos como iglesia. Y lo segundo, ¿para qué fue hecho? Y también el propósito conecta con a quién estás llamado a servir. Y de esto es que vamos a hablar hoy, principalmente de este segundo aspecto. ¿Para qué fuiste formado? ¿Para qué fuimos formados nosotros como iglesia de Jesucristo? ¿Cuál, qué era lo que Cristo tenía en mente? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente a la hora de fundar su iglesia? Y vamos a ir a un pasaje en Efesios capítulo 4, 7 al 10. Y lo primero que vamos a ver allí es que Cristo, además de haber fundado la iglesia, ¿verdad? Él ha provisto dones a la iglesia. Y este es nuestro primer punto. Cristo ha provisto dones a la iglesia. Fíjese lo que dice Efesios 4, 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y este es un pasaje con muchas cosas aquí para analizar, pero hay dos cosas principales que Pablo está mostrando aquí en este pasaje. Dos cosas que muestra Pablo en este pasaje. Una de ellas es que Cristo ha dado a cada creyente, y lo voy a repetir, Cristo ha dado a cada creyente un don para que contribuya al crecimiento de la iglesia. Fíjese una vez más lo que dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, ¿a cada uno de quién? De nosotros. Se está hablando aquí de la iglesia, ¿verdad? De los creyentes fieles en el Señor, que son parte de la iglesia. A cada uno de nosotros se nos ha dado
se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De manera que independientemente de que usted lo crea o no, la Biblia está diciendo aquí que todos los creyentes en Cristo tienen un don de Dios dado por Él. Hermano, si no lo crees, créelo. Y si alguien te ha hecho creer que no tienes un don, rechaza eso y cree en lo que Cristo ha dicho y lo que su palabra está diciendo aquí, que Cristo ha dado a cada creyente un don para que contribuya al crecimiento de la iglesia. Que Cristo es el fundador, ¿verdad? Es la roca, es el fundamento, es el sostén de la iglesia. Y ese mismo Cristo a cada creyente le ha dado un don de Dios. La pregunta entonces no es si tengo dones, la pregunta es ¿cuál es el don? Y cómo yo puedo contribuir a la iglesia con lo que Dios me ha dado. Y lo segundo es que Pablo está diciendo aquí que Cristo hizo esto cuando logró su victoria en la cruz, venciendo el pecado, la muerte y los ejércitos espirituales de maldad. Es decir, Jesús en la cruz, al morir y al él resucitar, ¿verdad? Y Pablo lo dice en palabras, ¿verdad? Citando el Salmo 68 del Antiguo Testamento, diciendo, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Hablando específicamente de la iglesia, ¿verdad? Cristo ascendió. Y como les dije, hay muchas cosas para analizar aquí. Hay mucho debate sobre a qué se refiere cuando dice que Cristo descendió a la profundidad de la tierra y que luego ascendió. Algunos dicen que fue a los lugares oscuros a predicar a la gente que estaba muerta, a dar testimonio a las personas del Antiguo Testamento. Otros dicen que fue para declarar su victoria sobre todas las huestes de las tinieblas. Hay mucho debate sobre esto, pero aquí el punto principal es que Cristo logró una gran victoria sobre todas las cosas al morir y resucitar. Y como un guerrero, ¿verdad? Que después de la guerra toma el botín, ¿verdad? La recompensa de haber ganado la victoria. Él tomó, ¿verdad? El botín, tomó la recompensa de la victoria que él obtuvo en la cruz y él dio dones a los hombres. Cristo triunfó sobre todas las cosas, hermano. Y eso entonces le dio la mayor autoridad, confirmó su autoridad y esa autoridad entonces le dio a él para que nos diera a nosotros, los hombres, la iglesia de Dios, toda la iglesia. Él dio sus dones a nosotros. De manera, hermano, que nosotros tenemos dones. Todos tenemos dones. Algunos son más visibles que otros. Algunos son más públicos que otros. Algunos son más evidentes que otros, más reconocidos que otros en términos humanos, ¿verdad? Pero todos tenemos dones de Dios. No solamente tiene un don de Dios la persona que está predicando o el que está evangelizando, o el que está por ahí haciendo cosas para Dios, ¿verdad? Que llaman la atención de la sociedad. Sí pasa eso, pero hay otros dones que operan de manera silenciosa y es el mismo Dios obrando porque todo esto lo necesita el cuerpo para coexistir. Pero todos tenemos un don, hermano. Y créelo porque Cristo lo ganó para ti, hermano. Puedes meditar un momento sobre cuál es tu don. Lo segundo es que
Cristo ha provisto personas que también son dones para la iglesia. Personas como dones a la iglesia. Fíjese, Pablo sigue diciendo, Efesios 4:11, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio dones a todos y él también proveyó personas con dones especiales. Ahora, ¿qué significan estos dones? Aquí sí quiero detenerme un rato, porque hay varios dones aquí que se mencionan, pero hay mucha confusión sobre qué significan estos dones y cómo es que operaban o cómo es que operan en la actualidad. Se menciona a los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles fueron testigos directos, ordenados y enviados por Cristo, que tuvieron una función fundacional en la iglesia temprana. O sea, los primeros años o los primeros años de la iglesia, correctamente. Si son testigos enviados, de hecho, eso es lo que significa la palabra en términos generales, apóstol, un enviado especial para una labor especial. Y estos fueron ordenados, dirigidos directamente por Cristo y tuvieron, ¿verdad?, una función importante en la fundación de la iglesia. También se menciona los profetas. Creo que todos tenemos por lo menos una idea de lo que significa ser profeta, porque tenemos muchos profetas hoy en día. Pero lamentablemente con sus prácticas a veces distorsionan lo que significa ser un profeta como, como dice la Biblia que es un profeta. Hay mucha gente llamándose profeta hoy en día, pero ¿quiénes eran los profetas? Los profetas también eran personas que actuaron como voceros de Dios, que hablaban a la gente para predecir y advertir, o simplemente para edificación, exhortación y consolación. Pablo menciona esto directamente. Esa es la labor de los profetas, sobre todo en el Nuevo Testamento, para edificación, exhortación y consolación. Y esto también tuvieron una función fundacional en la iglesia primitiva. Y he decidido colocar estos dos primeros dones que menciona Pablo aquí juntos, porque hay mucha confusión hoy en día, sobre todo con lo que tiene que ver con estos dos dones. Y muchas veces se nos acusa a nosotros injustamente de que nosotros no creemos en los dones ministeriales dados por el Espíritu Santo. Incluso a veces nos acusan de que nosotros no creemos en la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, como si nosotros pudiéramos existir sin el Espíritu Santo, hermano. Y hermano, eso es un error. Nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, lo que hay es que diferenciar qué es lo que dice la gente comúnmente allá afuera sobre lo que es vivir en el Espíritu, a lo que dice la Biblia que significa vivir en el Espíritu.
¿O qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de los dones espirituales y de la manifestación del Espíritu Santo dentro de una iglesia? Porque muchos creen que se trata de algarabía y de una euforia constante, y que ser lleno del Espíritu significa vivir de una manera así extravagante, con cultos donde la gente salta y brinca y hace muchas cosas que muchas veces está fuera de orden. Y déjeme aclarar, no es que usted no pueda expresar sus emociones en el culto, levantar sus manos y adorar a Dios. Levantar las manos, adorar a Dios, cantar con voz fuerte, aplaudir al Señor con júbilo, con gozo. Eso no es exclusivo de una iglesia. Eso es parte, ¿verdad?, de nuestra adoración y de nuestra devoción. Pero todo hay que hacerlo con orden. Amén. Todo hay que hacerlo con orden, porque por más bonito que sea aplaudir, si ustedes comienzan a aplaudir ahora mientras yo estoy predicando, ¿qué va a pasar? No es pecado aplaudir, pero si ustedes comienzan a aplaudir y a vociferar mientras yo estoy predicando, va a llegar un momento en que la gente va a prestar más atención a lo que está pasando allá atrás que a lo que yo estoy predicando aquí. Entonces, ven cómo cuando no hay propósito se pierde el camino fácilmente. Cuando no hay un enfoque sobre a qué venimos a la iglesia. Y así fácilmente si tú te dejas llevar de las emociones, llega un momento en que las emociones son las que te controlan a ti y tú olvidas el enfoque, tú olvidas qué es lo más importante ahora, quién es el centro de mi adoración ahora, y se convierte más en un momento de mover, ¿verdad?, tu cuerpo y vociferar y expresar tus emociones, pero sin entendimiento. Y sobre esto, sobre lo que significan estos dones, y en especial estos dos, apóstoles y profetas, también hay una confusión, porque no es que nosotros no creemos en los apóstoles y profetas, porque la Biblia habla de ellos. Lo que sí nosotros creemos es que estos tuvieron una función especial en un momento específico de la iglesia. ¿Por qué? Porque según el propio texto de Efesios, ellos estuvieron ahí para establecer el fundamento de la iglesia. Si la iglesia de Cristo está fundada sobre Cristo, que es la roca principal, ¿verdad? Y sobre el fundamento que establecieron los apóstoles y los profetas. Es decir, si nosotros podemos decir, creemos en los apóstoles y profetas, sí, creemos, nuestra iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero creemos que estos cumplieron una labor importante en un momento importante. No es que el Espíritu Santo ha dejado de actuar en la iglesia, pero estos hombres establecieron el fundamento de la iglesia. Esa era su función. Una vez estableces el fundamento de algo, ya no necesitas más fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es lo que nosotros le llamamos la base, ¿verdad? La zapata. Y hablando de un edificio que está en construcción, la zapata, la parte
que va a servir como base, como sostén para construir todo el resto del edificio encima de ello. Esto se hace una sola vez, se establece el fundamento. Por lo tanto, nadie hoy en día puede llamarse apóstol o profeta en este sentido. Y todo el que intente llamarse apóstol o profeta en este sentido y con esta misma autoridad de querer venir a establecer un fundamento a la iglesia, entonces está errado, porque no hay más fundamento, no puede haber más fundamento. ¿Entienden, hermanos? Ellos establecieron las bases, el fundamento sobre el cual ahora nosotros seguimos construyendo, pero tenemos que seguir construyendo sobre la misma base, ¿verdad? Sobre la misma base no podemos establecer otra. De manera que cuando usted escuche por ahí a alguien haciéndose llamar apóstol o profeta, no es que no lo escuche, pero escúchelo con cuidado. Y de nuevo, estamos hablando de este tipo de apóstol y de este tipo de profetas. Porque de nuevo, esta palabra apóstol en un sentido muy general lo que significa es enviado, un enviado de Dios para una labor especial. En este sentido, todos los cristianos somos apóstoles, porque todos hemos sido enviados ¿a qué? A predicar el evangelio y a ser discípulos, ¿verdad? Todos hemos sido enviados a esta labor especial, pero nunca podemos decir soy un apóstol con la autoridad de los apóstoles nombrados por Cristo. Y ese es el problema, que muchos que se hacen llamar apóstol quieren hacerlo bajo esta misma autoridad. Igual el término profeta. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Es un vocero de Dios. Y no siempre el profeta estaba tratando de predecir el futuro. Comúnmente cuando escuchamos la palabra profeta pensamos es uno que predice el futuro. Los profetas no siempre estaban prediciendo el futuro. Era lo que comúnmente hacían, pero no siempre un profeta estaba comunicando el futuro. Muchas veces los profetas estaban simplemente denunciando lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Y claro, llamados por Dios para denunciar lo que el pueblo estaba haciendo. Pero otras veces lo estaba haciendo para edificación, para exhortación, para consolación. Lo único es que siempre hablando de parte de Dios, porque la propia palabra lo dice. Si un profeta es un vocero, ¿sabe lo que es un vocero? En nuestro país tenemos un vocero, por ejemplo, de la Policía Nacional. Es muy difícil, a menos que sea un caso muy grande, que usted vaya a ver el general, el jefe de la policía, dando declaraciones al público. Pero ellos tienen un vocero, comúnmente es un experto en comunicación, es una persona que sabe comunicar bien, para que él dirija al pueblo. Es como el contacto entre el pueblo y el jefe para comunicar. Pero el vocero no puede decir lo que él le venga a la mente. ¿Qué hacen los voceros comúnmente? Se sientan a la mesa con el jefe a escuchar el plan. El jefe le dice, esto es lo que tú vas a comunicar, y el vocero va y habla, representando al jefe. Igual el presidente tiene sus propios voceros, pero esos voceros no pueden salir y decir cosas que no hayan dicho antes el presidente o las autoridades que hayan acordado. De la misma forma, el profeta habla es
lo que Dios le ha comunicado. ¿Entienden esto? Es decir, Dios se comunica con el profeta para que el profeta se comunique con el pueblo. De manera que las profecías nunca fueron un capricho de ninguno de los profetas. No fue que un día ellos se levantaron y dijeron, déjame decir esto al pueblo y Dios va a cumplir lo que diga el profeta. No. Todos los ejemplos vemos que dice, y Jehová habló al profeta tal, y le digo, ve y habla a mi pueblo. Entonces, ¿qué sucedió primero? Dios habló al profeta y entonces el profeta habló al pueblo. Ese es el orden. Pero muchos hoy en día quieren hacerlo al revés. Ellos creen que tienen un poder en en su boca y en su lengua, un poder místico que Dios le ha dado, y que todo lo que ellos pronuncien, entonces Dios en el cielo está sujeto a eso que dice el profeta. Y no, eso es cierto. Pero estos dos dones, una vez más, cumplieron un propósito especial en la fundación de la iglesia. Y por eso creemos que en la actualidad, apóstoles y profetas, en este sentido y con esta autoridad, ya no continúan. Se habla también de evangelistas, que son individuos dentro de la iglesia a los cuales Cristo ha dado dones especiales para dar a conocer el mensaje redentor del evangelio. Evangelistas. Todos estamos llamados a evangelizar. Y eso la Biblia lo dice. Pero no podemos negar que hay personas dentro de la iglesia a la que Dios le ha dado un don especial para evangelizar a otros. ¿Eso significa que solamente ellos pueden evangelizar? No, todos estamos llamados a evangelizar, pero Dios ha dado dones a la iglesia para evangelismo. Yo creo que podemos mencionar a muchas personas que hoy en día Dios ha dado este don especial para evangelizar a otros. Puedes descubrir esto y orar a Dios para ver si ese es tu don. ¿Cómo lo puedes descubrir? Evangelizando, ¿verdad? ¿Cómo tú descubres que tiene un don? Haciéndolo, ejerciéndolo. Se menciona también a los pastores, personas llamadas por Dios, confirmadas por los creyentes para dirigir, cuidar e impulsar a los creyentes a su crecimiento espiritual y desarrollo en la obra del ministerio mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Y usted puede encontrar otras definiciones por ahí. Esta es la definición que yo estoy ofreciendo ahora. Es una persona llamada por Dios. Y fíjense que en todo yo estoy haciendo énfasis que el llamado es de Dios. No es simplemente un título. No es simplemente una herencia familiar. Es un llamado de Dios que es confirmado por los creyentes. Y estos hombres, llamados pastores, llamados también obispos o ancianos, ¿verdad? Están ahí para dirigir, para cuidar a la iglesia, para impulsar a los creyentes a su crecimiento espiritual. Pero ¿cómo se hace eso? Enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios, siendo fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. Y de nuevo, ahí está, yo tengo que conocer el propósito de todo esto.
Yo puedo pararme aquí y decir muchísimas cosas, hacer chistes malos, entretenerlos a ustedes, hacer lo que se paren, que se sienten, que le diga, dile al hermano que está a tu lado. Hay muchos que hacen eso y no está mal, pero lo más importante es que tú puedas crecer en el Señor y entender el verdadero propósito para el cual Dios se está llamando. Un pastor puede hacer muchas cosas, pero nunca puede olvidar que su obra principal es dirigir, cuidar a la iglesia de Dios, llevarla a su desarrollo mediante la predicación fiel de la palabra de Dios. Yo puedo tener miles de argumentos, yo puedo tener muchas, como decimos los dominicanos, muchas formas de llamar su atención. Pero si yo no le llamo la atención para conocer la palabra, para amar la palabra y para vivir la palabra, yo no estoy haciendo una función de pastor. Yo puedo cantar, yo puedo hacer muchas cosas, pero cuando yo estoy como pastor, es como pastor. Y yo no puedo interrumpir el culto y el orden del culto para hacer otra cosa que no sea buscar que ustedes y yo, y todos aquí como creyentes, ¿verdad? Crezcamos en el Señor espiritualmente y que este ministerio crezca y que el evangelio se expanda. Ese es el propósito del pastor. Y también Pablo menciona a los maestros, que también es muy similar al llamado del pastor. De hecho, gramaticalmente en el texto griego, la palabra pastor aparece junto con maestro. No dice pastor y maestro. No dice pastor, maestro, porque se entiende, ¿verdad? Que todo pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Y Pablo menciona esto a Timoteo. El pastor tiene que ser apto para enseñar. Tiene que tener la capacidad de enseñar, porque es enseñando la palabra de Dios, que yo como pastor puedo proveer cuidado e impulsarlo a ustedes a que crezcan espiritualmente como creyentes, hermanos. Y no estoy hablando aquí de un estilo, no tienes que enseñar y que predicar como yo predico, no tienes que enseñar y predicar como Gary predica, no tienes que hacerlo como Douglas, no tienes que hacerlo como Andri, no tienes que hacerlo como los demás, pero que sí, que tu enseñanza sea clara y que sea fiel. Puedes hablar en voz alta como yo estoy hablando ahora, o puedes hablar muy calmado y decir, hermanos, tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. ¿Se escuchó claro, verdad? Y el día que dejemos eso a un lado, vamos a hacer cualquier otra cosa, vamos a hacer un club social, un club de amigos, pero no una iglesia, no la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué solo estos 5 dones o ministerios? Y esto es muy importante, porque Pablo resalta los 5 que se señalan aquí, porque fueron fundamentales para fundar las iglesias locales y porque son los principales ministerios responsables de la proclamación
y aplicación de la palabra de Dios en la vida de las personas hoy. Y es por esto que creemos que estos ministerios o dones de evangelista, pastor y maestro todavía tienen una función especial porque son los principales ministerios responsables de seguir enseñando la palabra de Dios y de que el evangelio se siga expandiendo. Ahora, esto no significa que estos son los únicos dones que Dios ha dado a la iglesia. Hay más dones y hay más formas, sobre todo en la actualidad, en la que usted puede participar con su don, con su talento, con su capacidad en servir a la iglesia. Solo es cuestión de sentarnos y de pensar activamente y de orar a Dios. En Primera de Corintios, Pablo dice que incluso podemos orar por mejores dones. Y por esta razón yo creo que puedes orar, Señor, dame este don. Si no lo tienes y quieres servir en un área específica, tú puedes orar a Dios, Señor, dame este don, porque es un don espiritual. Sí, yo creo que Dios nos ha dado dones, pero yo creo que podemos también orar para que Dios nos dé más dones. Claro, tengo que pensar también por qué lo estoy pidiendo. Pero mientras tanto, tú puedes servir, tú puedes servir. Y en el camino tú vas a ir descubriendo el don que tienes. Sigue aprendiendo la palabra, sigue capacitándote en el Señor, sigue llenándote del conocimiento de su palabra y sigue sirviendo al Señor. Y en el camino, mientras oras, mientras vas creciendo, mientras te vas desarrollando, tú vas a descubrir otros dones. Yo creo que ni la lista de Corintios, ni la lista de Romanos, ni esta lista es exclusiva. Hay más dones. Pablo mencionó estos dones, ¿verdad? Porque quizás eran los más visibles, los más llamativos, los más necesarios en el contexto de la iglesia a la que él le escribió, pero hay muchos más dones. Ninguna de las listas de los dones espirituales que da Pablo, ninguna es igual a la otra. Primera de Corintios 12, él menciona una lista de dones, 9 dones. Algunos creen, no son solamente con 9, no hay más dones. Y la razón para creer eso es que en Romanos 12 también él menciona otra lista de dones y hay algunos dones en Romanos que él no mencionó en Corintios. Y aquí en Efesios él menciona 5 que tienen que ver con el ministerio de la iglesia. Por lo tanto, que no son solamente 5 dones. Y yo sé que hay una discusión bastante amplia sobre eso, sobre qué significa un don de Dios. Para muchos, un don de Dios solamente tiene que ver con algo extraordinario, que no tiene nada que ver con una capacidad natural. ¿Creen? Es algo que no tiene nada que ver con tu capacidad natural. Bueno, mi problema con ese punto de vista es que, y vamos a verlo así, muy poca gente solamente se trata de una capacidad sobrenatural, que nada tiene que ver con capacidad natural. Eso es lo que yo creo. De nuevo, no quiero establecer esto fuera un don bíblico, pero sí es lo que creo sobre los dones. Yo creo que Dios puede transformar tu capacidad natural en un don espiritual. Si Dios puede tomar tu capacidad natural con la que tú naciste, y yo ahora, una vez
tú eres un creyente, Dios, por medio de su Espíritu Santo, toma esa capacidad que era simplemente natural y ahora Él le da el potencial para convertirte ahora en un don espiritual para la edificación de la iglesia. Me voy a poner a mí mismo como ejemplo. No voy a poner a nadie, no es por orgullo ni vanagloria, sino para no poner a nadie más de ejemplo. Me voy a poner a mí mismo. Yo desde muy joven entendí que yo tenía capacidad para comunicar, para enseñar desde muy joven. Y desde muy joven también tuve siempre mucha curiosidad por aprender de ciencia, de filosofía y de todas esas cosas. Y me gustaba enseñar, y a mí me gusta enseñar. Y según yo recuerdo, yo tengo esa preferencia por enseñar y creo que tengo cierta capacidad para enseñar desde muy joven. Ahora, en el Señor, ¿cuál es, cuál es mi función principal? Enseñar. Y ahora como pastor, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que yo creo que Dios, de alguna forma, esa capacidad natural que yo tenía antes de ser un cristiano, no era un don espiritual, porque los dones espirituales son para la iglesia, ¿verdad? Era una capacidad natural. Ahora, una vez yo vine a Cristo, yo me convertí a los 15 años al Señor, vine a sus pies. Yo creo que una vez yo vine a Cristo, entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, tomó esa capacidad natural y ahora, por medio de su Espíritu, Él potencializó para que esto ahora funcione como un don para beneficio de su iglesia y para beneficio de mí mismo también. ¿Entienden esto? Y así hay muchísimas personas que tienen un don natural, que tienen capacidad para enseñar. Para lo que les falta es traer la palabra, tener conocimiento y pedir a Dios, Dios, usa esta mi capacidad natural como un don ahora para tu gloria y para su honra, para la edificación de la iglesia, para que la iglesia se beneficie y sea edificada. Entonces, esto es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dios nos ha dado esto para la edificación. El tercer punto, estamos llegando al final. ¿Cuál es el propósito de todo? Propósito de todo esto es desarrollar madurez para exaltación del nombre de Dios. Cristo fundó la iglesia y le dio dones a la iglesia. Le dio hombres dones a la iglesia con el propósito de desarrollar madurez en nosotros para que nosotros exaltemos el nombre de Cristo con nuestra vida. Fíjese lo que dice Efesios 4, 12 al 16. A fin, esa palabra ya lo dice todo, a fin. Esta es la finalidad. Dios fundó la iglesia y nos ha dado dones a nosotros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si alguien le pregunta un día, ¿para qué existe tu iglesia? ¿Cuál es el propósito de tu iglesia? Usted le dice, ve a Efesios 4, 12 al 16. Ahí lo dice. Pablo dice varias cosas aquí sobre cómo opera el proceso de la madurez. ¿Cómo opera este proceso? En primer lugar, les dice, para capacitar a los creyentes para el servicio. Fíjense lo que dice, versículo 4, capítulo 4, 2. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios le dio dones a todos ustedes y a mí, a todos ustedes que son creyentes y a mí, Dios le dio dones para servir en la obra del ministerio, en la edificación. Todos estamos llamados a servir para que esta iglesia sea edificada y crezca más. Y estoy hablando de la iglesia local, pero también de toda la iglesia de Cristo. Para servir a la iglesia. Es que fuimos llenados de dones y Dios nos ha dado capacidades y talentos. ¿Para qué? Para capacitar, para servir la obra del ministerio. Todos estamos llamados a servir, hermanos. Lo segundo, él les dice, para madurar en el conocimiento de Cristo, hasta que todos lleguemos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que crezcamos. Estamos llamados a servir y a crecer. Y mientras crecemos, seguimos sirviendo a otros de muchas formas. En tercer lugar, Pablo les dice que estos dones fueron dados para evitar las enseñanzas peligrosas y engañosas. Fíjese lo que dice el versículo 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Sabe usted por qué hay muchos que se sacuden y que van, un día creen una cosa, mañana creen otra? Y es por eso, porque han perdido el propósito de la iglesia y han perdido el propósito de los dones. Hermanos, si hay algo que no va a cambiar en esta iglesia, yo espero que nunca cambie, ni ahora ni en ninguna otra generación que venga en el futuro, es la centralidad de la enseñanza de la palabra de Dios desde este púlpito y en cualquier círculo de estudio, en cualquier grupo pequeño, en cualquier grupo de discipulado. La centralidad debe estar en la enseñanza
clara de la palabra de Dios para que no andemos por ahí llevados de aquí para allá, montado en una ola, mañana aparece otra, como las tendencias en las redes sociales. Nosotros no estamos para seguir tendencias en redes sociales. Nosotros estamos para poner los pies firmes donde Cristo nos ha dicho que debemos sentarnos y enfocarnos en eso. Esas cosas secundarias hay que dejarlas a un lado. Y hay momentos quizás para ese tipo de cosas, pero sin olvidar la centralidad de la palabra. Que no se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo enseño, no se trata de lo que yo opino que debe suceder, sino de qué es lo que enseña la Biblia. No se trata tampoco ni siquiera de seguir una tendencia. En muchas iglesias hoy se ha olvidado que el propósito principal para el cual nos reunimos es para conocer la palabra de Dios. No es para proveer entretenimiento, es para conocer la palabra de Dios. Y por eso hay muchas iglesias lamentablemente viven constantemente modificando su forma de presentar el culto, porque ellos están más enfocados en proveer entretenimiento, porque su enfoque principal es tener mucha gente. No importa que sean salvos o no. No importa que estén aprendiendo de la palabra de Dios o no. Y como el enfoque es ese, tener mucha gente, entonces lo que hacen es constantemente proveer entretenimiento. Esto es muy peligroso porque cuando sigues el juego de proveer entretenimiento para la gente, hermano, nunca vamos a poder competir con el entretenimiento que ofrece el mundo. Nunca. Siempre vamos a ir 2 o 3 pasos detrás de lo que el mundo puede hacer en cuanto a entretenimiento. Por más bien presentado que nosotros tengamos el culto aquí, nunca vamos a poder superar un evento de luces, cámara, acción, como lo hacen en el mundo. Cualquier evento, piénselo, los millones que se invierten en todos los eventos, conciertos que se hacen, que son mundiales. Nunca vamos a poder competir con eso. Y el propósito de Dios tampoco no es que compitamos con él. El propósito es simplemente que podamos proveer un ambiente adecuado en donde el nombre de Cristo sea exaltado y en donde su palabra sea enseñada. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Porque van a aparecer muchos falsantes, van a aparecer muchos que van a contradecir con artimañas, con errores, van a tratar de disuadir, persuadir la iglesia para que se aparte del camino correcto y para que la iglesia se aparte de su propósito. Y el propósito final, menciona Pablo aquí, es crecer en todos los aspectos en Cristo. La idea es que más bien, como dice el versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Klein Snodgrass dice lo siguiente: el cuerpo crece y es edificado por la actividad propia de cada parte y el sostenimiento que procede de Cristo.
Esta iglesia va a crecer más y va a madurar más en la medida en que todos nos integremos a trabajar para el Señor y a usar nuestros dones para Él. Todos, en la medida que todos nos integremos y que todos seamos parte de este sostenimiento. Eso es lo que caracteriza una iglesia madura y fuerte. Cuando todos los creyentes pueden unirse para sostener, para impulsar con sus dones, con sus talentos, la obra del Señor, sin olvidar que nuestro fundamento principal es Cristo. Clinton Arnold dice lo siguiente: es necesario conocer esta verdad, tanto cognitiva como afectivamente. En otras palabras, es necesario que sean no solo un conjunto de ideas que hemos hallado enteramente persuasivas. Tiene que ser un conjunto de verdades que se infiltran en nuestros corazones y transforman nuestra manera de pensar sobre la vida y nuestra manera de comportarnos. Esta enseñanza sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer debe estar siempre en nuestra mente, hermano. Y espero que no solamente lo estés pensando y meditando ahora, sino que siempre estés pensando activamente cómo yo puedo ser parte, cómo yo puedo vivir esto en mi propia vida, cómo yo puedo participar en la transformación y en el crecimiento de la iglesia de la cual yo soy parte y a la cual Dios me ha llamado a servir. Amén. Todos tenemos que integrarnos, inyectarnos esto en la sangre, como dije la semana pasada. Que Cristo nos ha llamado con este propósito. Póngase de pie, por favor.